Estaba el otro día en casa de mi otorrino. Bueno, a todo el mundo, si el presidente tiene derecho a un catarro, uno tiene derecho a una faringitis, es muy elegante. Y por qué no decir, porque es un joven otorrino muy brillante, que se llama el doctor Iturriaga, y cuando estaba en la sala de espera encontré dos monjitas, supongo que son monjitas o hermanas, vestidas de una manera que yo no conocía, con una niñita que era muy traviesa y una señora que hacía un poco el intérprete entre unas señoras que preguntaban que qué tenían esas niñitas y qué eran esas monjas. La señora es la Alicia Siblets, se dice Álamo de Siblets, los conocimos y le pregunté, ¿quién son esas monjitas? Me dijo, esa es la orden de la Madre Teresa. Y yo, ¿por qué está esa niñita aquí? Bueno, nosotros tenemos una casa hogar para los niños que nadie desea. Claro, ustedes saben que en Venezuela, esos niños que nadie desea, esos niños que andan por la calle, esos niños que no tienen a nadie, podrían ser adoptados. Pero como las leyes venezolanas son tan extraordinarias, no pueden tener hogar. Eso es un pecado. Una pareja suiza se llevó un niñito o una niñita para cuidarla, una niñita que estaba absolutamente abandonada, y eso era un pecado. Bueno, entonces, pero yo iba a mis monjitas. Resulta que son unas monjitas de la madre o unas hermanas que siguen pues lo que trató de enseñar y hacer con ejemplo la Madre Teresa, y tienen una casa hogar y tienen una escuela. Y entonces le dije, bueno, miren, ¿qué puedo serles útil? Porque vi cómo trataban a la niñita, era una niñita como de 4 años, 5 años, me dijeron que había encontrado en el Parque del Este, violada, con las piernas rotas, y había perdido el oído. Y la llevaban a casa del doctor Iturriaga para que la operara, por supuesto, gratuitamente, para que recuperara, si había posibilidad de recuperar el oído. Y yo les dije, bueno, ¿en qué puedo serles útil? Lo único que yo sé es comunicar. Pero no. La Madre Teresa no le gustaba que hablaran de lo que hacía. Y yo pensé que cuando una gallina pone un huevo lo cacarean, y así quizás le dan ganas a otras gallinas poner más huevos. Cuando se hace algo bueno, cuando se hace algo importante, es un buen ejemplo, así como lo malo cunde. Y quiero decirles que es una excelente labor, pero que ellos no piden dinero, pero que si ustedes les dan o cualquier cosa, ayudan a una obra bien interesante. Y por casualidad tengo a alguien que representa, no una religión, sino todo, representa toda una comunidad. Y es el rabino Pinkas Brenner, que cada vez que uno habla con alguien, bien un venezolano o un venezolano judío, alguien dice, caramba, ustedes sí que tienen un lujo de rabino. Caramba. Sí, entonces yo ese lujo de rabino tenía que buscarlo, invitarlo, aunque múltiples ocupaciones, además porque es un viejo amigo de Carlos y mío, un viejo amigo desde la época de Buenos Días, y además pues realmente estoy de acuerdo que es un lujo de rabino. ¿Por qué es un lujo de rabino? ¿Por qué le dicen a usted que usted es un lujo de rabino? Nadie me lo dice a mí personalmente. Así No, ya se lo estoy diciendo yo, pues. Tengo que pensar por qué soy lujo de rabino. No sé. Bueno, dicen porque usted ha logrado una muy buena comunicación y un buen entendimiento entre los grupos a veces más difíciles de que comprendan que como más no existe la religión judía. Usted eso me lo enseñó usted, yo lo estoy tomando de un programa suyo, sino una manera de ser judío, y que eso no es, que simplemente es una manera y una tradición de todo un pueblo, ¿no es así? Sí, yo creo que nosotros hemos sido demasiado progresistas, hemos estado adelantados muchas veces a los tiempos, y creo que los tiempos nos están alcanzando ahora, de tal manera que valores que nosotros hemos enseñado y promulgado, tratado de diseminar a través de las edades, hoy en día el mundo entero las está aceptando. No olvidemos también de que el cristianismo y el islam tienen sus raíces en lo que nosotros predicamos. Nosotros fuimos los primeros, siempre hemos sido los de avant-garde en el mundo, y nuestro empeño, por ejemplo, destacar la importancia del estudio,
de que tienes que trabajar sobre ti mismo. Yo creo que el mundo está muy errado cuando cree que lo que nos interesa tanto son las cosas materiales. Ese puede ser el resultado de una persona que obtiene cierta excelencia en un campo, pero nuestro empeño es más bien la excelencia en la profesión, en el estudio, en mejorar, en crecer. Pero todo eso es material también, es decir, yo considero que un buen escritor, cuando produce un buen libro, es un bien material, y no solamente por lo que el lucro que pueda tener de ese dinero, sino es un bien material porque eso da bienestar, da cultura, es un bien. Bueno, bien material, si lo quieres tomar de ese punto de vista, cómo no. O sea, es un bien palpable que uno... Es un bien palpable. ¿Cómo no? Pero no se trata de reunir fortunas, de tener cosas. Yo creo que ese es el resultado de haber trabajado, de haber luchado. Nosotros enfatizamos el estudio, enfatizamos la experiencia personal. Eso es lo que enfatizamos. Y las otras cosas son una consecuencia de ello. Sí, pero usted sabe que realmente se han hecho prototipos, ¿no es verdad? El prototipo dicen, y yo lo estoy tomando en una revista que no es reciente, que salió en primicia, dice, es que todo el mundo cree que no hay judíos pobres. Y en realidad... no sé pues quién daba la respuesta, en eso que es los estudios, que no hay analfabeta, el estudio es bien importante, y me decía que hay un porcentaje inmenso de niños que no tienen posibilidad de pagar esos estudios y que son pagados por esa comunidad o por, ¿no? Sin duda alguna. Nosotros reflejamos la situación del país, no la reflejamos a lo mejor en los mismos porcentajes que otros sectores de la población. Pero eso no quiere decir que no hay pobreza dentro de la comunidad. Claro que lo hay. Lo que no hay es analfabetismo, y nunca lo hubo en el pueblo judío, ni en la Edad Media. Puede ser de que no hablaban el latín, pero sí podían leer el hebreo. No había tal cosa como un judío que no sabe leer. Desde luego todo tiene sus excepciones, pero casi que no existe. Rabino, usted a lo mejor lo sabe, pero para mí fue un nombre que no retuve. El otro día me visitó alguien de la Embajada de Italia para establecer nexos de comunicación con nuestro museo. Y él es de Orio. Y me decía que el primer médico, en 1050 pues Cristo, era un hebreo, pero yo no recordé, que dejó toda una escuela médica importantísima sobre eso. Yo dije, y voy a tomar el nombre para decírselo a usted, pero que es un estudioso lo busque, pero yo no... Mira, el gran Maimónides fue un médico. Pero Maimónides es posterior, pero ya solamente formó una escuela, y en esa región jamás se conoció ninguna distinción entre los nacidos y los no nacidos, y además muchos hablaban el hebreo como su idioma. Pero hoy día, 50 años después, y también es un motivo para invitar al rabino, 50 años de la fundación de un Estado. Nunca habían tenido los judíos un Estado. No, nunca. Bueno, o sea, durante los últimos 2000 años. Bueno, es una pequeña cosa, 2000 años, ¿verdad? Bueno, pero interesante, porque siempre sobrevivimos como grupo, no perdimos la identidad. No. A través de los 2000 años. Pero había que regresar. No es un pueblo que recién se está formando ahora y que tiene que buscar instituciones, que es una nación, cultura, idioma, todo eso existía. Todo eso existía, pero justamente lo que no existía, y lo celebramos todos los seres que por ahora habitan por lo menos la tierra, no todos con tanto entusiasmo que haya un Estado nuevo, libre, independiente, democrático. Pero hace 50 años se forma. Entonces, ese Estado, en cierta manera, unos dicen que desvirtúa por su necesidad de existir, por su necesidad de seguir con su identidad, desvirtuado esa cosa básica del hombre y el libro, del hombre y la palabra, del hombre y el pensamiento, por tener que usar los métodos bélicos para subsistir, para aprender a usar las armas, para tener que resguardar el territorio de una manera a veces no es la más extraordinaria,
¿no desvirtúa eso el sentido mismo de lo que es la base del judaísmo? Mira, desde cierto punto de vista, le fue muy difícil, por ejemplo, a Isaac Bashevis Singer, Yo le iba a un decir gran eso. escritor, ¿no? Usted sabía que me iba a tocar un punto No, sensible. él no concebía un policía judío. Yo tampoco. O sea, no concebía de que un judío sea capitán del ejército. Eso no es para judíos. O sea, para nosotros es otra cosa estar sentado, estudiando, leyendo, trabajando, familia. Pero esas cosas, guerras, no son para los judíos porque por 2000 años lo único que éramos víctimas, pero nunca fuimos partes de un conflicto bélico real. Eso es nuevo. Yo creo que es verdad que el Estado, la nación constituida, cambia la fisonomía del pueblo y uno tiene que entregar pero ciertas también cosas. cambia, digamos, lo más importante que es al ser. Es decir, ¿qué es lo que forma una etnia? Son un hombre, una mujer, un niño, otro hombre, otra mujer, otro niño, que no son los mismos. El mismo Bashevis Singer, que es un judío de lo que es un Shtetl es un pueblito. Cuando va a Israel se siente justamente muy, muy raro, ¿no? Sí. Se siente sí. Y, claro, es una maravilla porque ahí están todos los institutos y todas las cosas. Pero el joven de Europa, el europeo de Viena, Viena de Freud, de Zweig, de Herzl, que vivió allá como periodista. Como periodista. Sí. No es el mismo que los sabras. Y se sienten de cierta manera, los unen muchas cosas. Pero básicamente lo cultural como que los separara, como si eso no fuera sino dos personajes, dos aspectos de un mismo personaje. Yo quisiera señalar algo, de que el sionismo, que fue el movimiento político cuya meta era la construcción de un Estado, quería también cambiar al judío. Al judío enseñarle lo que es soberanía, enseñarle lo que es amor por la tierra, trabajar la tierra, porque donde vivía no tenía la oportunidad de hacerlo. Quería cambiar totalmente al individuo. Tuvo un éxito parcial, pero algún éxito tuvo. En Israel tú tienes, por ejemplo, gente que es muy capaz en agricultura. El judío por casi 2000 años pisaba la tierra, pero no la trabajaba. No es que capaz, sino transformó una tierra árida en un... y no podía ser dueño de un pedazo de tierra, mientras que en Israel es totalmente diferente. Ahora tiene fronteras que él tiene que defender. En otras oportunidades, en otros momentos no le daban la oportunidad de hacerlo. No tenía su propia tierra. Desde luego que eso causa problemas. En una oportunidad Golda Meir dijo de que una de las cosas que no quiere perdonar a otros y para no entrar en problemas era simplemente que enseñaron a nuestros hijos a empuñar armas, a tener que matar, porque cuando uno tiene que defenderse contra alguien que lo está atacando, bueno, tiene que matar también. La guerra es solo asesinato legalmente justificado, pero son asesinatos. Yo imagino un soldado después de un campo de batalla, si él sabe que es el responsable de la muerte de uno. En un accidente de tráfico, Dios cuide si uno es el responsable de la muerte de otra persona. Uno tiene un extraordinario sentimiento de culpa. Eso no formaba parte del folclore judío antes, porque no éramos soldados. El sentimiento de culpa ha producido los mejores escritores judíos. Así que yo creo que es casi inherente. Culpable de las cosas a veces maravillosas de lo cual son creadores. Por cierto, yo no sé si el teléfono no fue invitado por un judío. Fue Bell, pero en este caso hay tanta gente del mundo entero que se comunica con cosas científicas, noticias no tan agradables, noticias agradables, justamente porque el teléfono acerca a la gente, acorta las distancias. Hoy día sabemos todo lo que pasa a través de esos métodos, bien sean esos, la CanTV ha mejorado de tal manera nuestras imágenes que uno cree que uno lo ha tenido toda la vida. Si a mí me falta, yo creo que yo nací con él y apenas cuántos años lo tengo, ¿no? Eso es lo que pasa. El judío, usted no cree que durante muchos años ha aprendido a ser víctima y quizás ahora quiere hacer víctimas. Yo no creo que eso es correcto. No, usted entiende mi pregunta. Hacer víctimas no. O sea, hemos sido víctimas por mucho tiempo y hay un pronunciamiento de un rabino durante la Segunda Guerra Mundial que si él tenía que escoger entre ser asesino y ser víctima de un asesino, él prefería ser víctima de un asesino. Pero ahora no es así.
No, yo creo que sigue siendo así. Mira, el episodio creo que más se cita es Sabra y Shatila, de Israel, donde hubo una masacre enorme. Sí. ¿De qué se culpa a Israel? Se culpa a Israel de no haber interferido con la masacre que los falangistas, o no sé cómo se llamaban, hicieron contra los palestinos. Pero nunca hubo una masacre de Israel contra palestinos. Claro, en una guerra puede ser que entra un soldado y hace algo individualmente, pero ¿sabes lo que se llama el Septiembre Negro? Eso fue una matanza enorme que Jordania hizo contra los palestinos y que hasta el día de hoy forma parte de la historia palestina. ¿Sabes por qué los palestinos pueden tirar piedras? ¿Por qué pueden hacer ese tipo de guerrilla a Israel? Porque saben que nunca habrá una respuesta como puede haber en otro país árabe, donde simplemente se extermina al mundo y no hay más levantamiento. Justamente esa misma inteligencia no sé por qué llaman al pueblo elegido al que tanto ha hecho sufrir, es una pregunta que le hace mucho a todo el mundo. Pero no sí el que tanto ha hecho sufrir, al tanto ha sufrido. Pero lo que sucede es que sí saben responder, y saben responder muy bien y con mucha inteligencia. Es decir, las respuestas han sido crueles, pero inteligentes. Son ha habido respuestas muy duras. Sofía, muy duras. puntuales. Mira, el sufrimiento, yo no quiero minimizar el sufrimiento de otro pueblo, de ninguna manera. Es imposible. No, de ninguna manera. Pero no se trata aquí de que hay cámaras de gas donde se está incinerando, primero matando con gas y luego incinerando a pueblos. Eso no existe. Estamos hablando ahora de soberanía política. No se trata de que no tienen que comer, el que trabaja tiene que comer. No se trata de que hay una discriminación donde tú vives en un gueto y no tienes nada, sino solo ayuda de afuera. Tú puedes trabajar. Mira, las fronteras de Israel admiten a palestinos, no sé cuántos centenares, miles, todos los días. Yo creo que la comparación que el mundo trata de hacer es totalmente equivocada. No quiero minimizar. Pero todo el mundo, usted sabe lo que dice la gente, usted puede engañar a una parte de la humanidad un tiempito, pero a toda la humanidad todo el tiempo no. Y muchísimos sectores de los que usted estima altamente, de la creatividad, del mundo literario, están preocupados por que definitivamente no hay suficiente flexibilidad, a pesar de que siempre en toda negociación alguien pierde algo. Si no, no se llega a nada, se llega a pleito. Ambos tienen que perder. Claro. Y el mejor pleito es el que no se hace, ¿no? Sí, es el que no se hace. Sí. Pero como se está haciendo, ¿usted no cree que si hubiera un poco más de flexibilidad, como en hombres anteriores al actual presidente de Israel, al primer ministro, hubiera podido llegarse a un proceso de paz? Es muy difícil hablar de un proceso de paz, pero un proceso de convivencia. Mira, hay un artículo que acabo de recibir del US News and World Report, del editor de 2 páginas. Lamento, no sabía cuál iba a ser exactamente el tema de nuestra conversación. Yo tampoco. Para traerte una cita del Señor donde dice que Rabin había llegado a ciertos acuerdos con Arafat, pero no se estaba cumpliendo la otra parte. Usted sabe que la devolución más difícil para Israel fue la ciudad de Hebrón. Sí. ¿Por qué fue difícil? Porque el primer patriarca, Abraham, había adquirido con un pago de dinero que menciona la Biblia, un lugar de sepultura para su esposa. Es el primer lugar que el pueblo judío podía decir, mira, aquí tengo un documento de que eso me pertenece. Entonces, devolver esa ciudad fue sumamente traumática. ¿Sabes que Rabin no la devolvió? Ni Pérez tampoco. Quien la devolvió fue Netanyahu. Porque era muy difícil. Pero habían las conversaciones. No, debían de haberlo devuelto antes. Era muy difícil hacerlo, porque ¿cuál iba a ser la reacción del pueblo judío antes de devolver algo? Pero Netanyahu es cuando se ve absolutamente contra la pared, es que llega a esa solución. No, yo creo que es una interpretación, Sofía. Usted sabe que yo no soy una conocedora del problema. Es una interpretación que muchos pueden hacer, pero eso es netamente subjetivo. Yo simplemente hago la lectura y el análisis de muchos y tampoco llego a esa conclusión, pero
es una de las tantas conclusiones, y fíjense la cosa que... Quisiera regresar, me dices de que todo el mundo intelectual piensa otra cosa. Cuando había la confrontación entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos, gran sector del mundo intelectual abocaba por el comunismo, de repente se derrumbó eso. Yo no creo que los intelectuales son necesariamente los pensadores políticos que tienen la verdad. Creo que nadie tiene la verdad, ¿no? Pero que tienen la gran verdad. ¿Dios tiene la verdad? Absolutamente. ¿Y No por tengo qué? la menor duda. ¿Y por qué? Él es perfecto. ¿Por qué? Él no crece, él no se desarrolla. ¿Por qué? Él es. ¿Por qué? No sé, si yo entendiera a Dios, yo sería el hijo de Dios, el hermano de Dios, sería otro Dios, pero como hay un solo Dios, pues no hay nada de eso. Él es perfección, es algo a lo cual el ser humano a lo mejor puede aspirar, pero nunca Si yo cierro los ojos, Sí, en vez de verlo a usted, sí. yo puedo ver al padre Ugal de mi amigo, a Monseñor Ovidio Pérez Morales. Pero ¿sabes porque dónde aprendieron no puedo, ellos? No puedo. Pero Ustedes ¿sabes hablan dónde igualito, aprendieron? ustedes son unos Pero ¿sabes? fundamentalistas espantosos. No, ¿sabes dónde aprendieron ellos? Aprendieron de nosotros. Mira, lo que llama el mundo Hay cristiano el Antiguo malos Testamento. enseñanzas. No, esa es la Biblia nuestra. Mira, yo creo que la idea de un Dios perfecto es extraordinario, porque te está diciendo que hay tal cosa en el mundo. Para el ser humano no, pero puedes aspirar a ello. Porque uno podría pensar de que el mundo, tal como algunos dicen, en realidad lo que va es hacia el caos. El orden es algo temporal, porque el futuro del universo es el desorden, la desintegración. Mira, grandes físicos opinan así. No, sí, nosotros tenemos una opinión diferente, de que nosotros vamos hacia una idea mesiánica, que vamos hacia el perfeccionamiento. Nunca llegaremos a la perfección, pero que todo lo contrario, pero hay que buscarla. Pero a muchos nos parece que hay siempre diferentes caminos. ¿Cómo no? Y ojalá que esos diferentes caminos llegaran a una sola cosa que es básica, de las pocas palabras que todo ser sabe en hebreo, que es shalom. Sí, 100%. Y ha sido siempre tan difícil. Y la otra cosa es que usted dijo la palabra holocausto. Nosotros acabamos de tener, proporcionado por Holanda, que ha sido un país excepcional de democracia y de valentía frente al nazismo y frente al fascismo, una exposición de Ana Frank. Y cuando a mí me la propusieron, rabino, dije, ¿hasta cuándo Ana Frank? ¿Y hasta cuándo en los, ¿cómo se dice? Los crematorios, ¿cómo se llama? Los holocaustos. Pues mire, me equivoqué, rabino, tengo que decirle, de banda a banda. Fue presentado de tal manera. Estuve cuando se inauguró. Ah, sí, usted estuvo, Claro. tuve el honor de tenerlo en la inauguración. Es decir, me gustó porque como al museo van los niños del colegio de enfrente, de los barrios, colegios pagos, es decir, el interés que eso produjo, porque como base no lo creía. Y una vez más, dije, caramba, ¿hasta cuándo el holocausto? Acabo de recibir un libro, por lo contrario, de otro holocausto, que es de una muchacha extraordinaria, chavino, cubana, que habla del holocausto cubano, ¿no? Y yo digo, y cogí el libro, porque es una gran periodista en Newsweek, y cogí el libro y dije, cónchale, otra vez me va a hablar más de lo mismo. Y es otra cosa, y uno dice, sí, hay que hablar de lo mismo, porque la gente lo olvida. Sí. Quiero hacer referencia a un documento que el Vaticano acaba de emitir hace un par de meses que se llama Holocausto, que básicamente es recordar la participación de la actuación, mejor dicho, de la Iglesia durante el periodo del Holocausto. Y es como reconocer muchos errores que se cometieron. Me pareció un documento extraordinario. Ay, caramba, usted se ve que es rabino. Extraordinario. Porque yo no, porque cuando 500 años, 1000 años después, le piden perdón a Galileo, o le piden perdón porque el Pío XII pues no era tan piadoso como uno cree, yo hubiera preferido que no tuvieran que pedir perdón y se hubieran conducido como se debe. Pero no podemos reescribir la historia. Pero quiero hacer un punto, quiero destacar algo. Hay un documental que acaba de recibir un Oscar, un documental sobre el Holocausto, de media hora a lo mejor. Lo vi, lo tengo, lo pedí, lo vi superficialmente mientras estaba haciendo otra cosa, la verdad. Tengo que verlo de nuevo más a fondo. Pero lo que se resaltaba
¿Cuál fue la actuación de Gran Bretaña en aquel entonces? ¿Cómo cerraron las puertas de Palestina? ¿Cuál fue la actuación? Yo no vi Yo lo tengo. No, yo lo que vi fue la reacción de... Hayer, un rabino Hayer fue el productor de eso, que es del yo Centro vi Wiesenthal, y ganó un Oscar. ¿Cuál fue la actuación de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Yo tengo un relato familiar. Los abuelos de mi esposa, que estaban en Hamburgo, fueron mil veces... los judíos más asimilados del mundo. No, ellos, bueno, puede ser de que habían otros, ellos no. No, yo no eran digo asimilados. Yo no digo los suyos. No, pero digo, fueron no sé cuántas veces al consulado americano para obtener una visa para inmigrar a los Estados Unidos. Y para aquel entonces tenían 2 hijos en el ejército norteamericano luchando en la Segunda Guerra Mundial. Otro hijo que había llegado y cada día le decían, venga mañana, venga pasado. Parece venezolano lo del mañana, venga mañana, bueno, pasado mañana. Es que esa era la política. No querían admitir. O sea que cuando ahora se habla qué es lo que hizo Pío XII, pregunten qué es lo que hizo Franklin Delano Roosevelt con referencia a los judíos. Pregunten a otros. Es que la atmósfera era totalmente diferente. Totalmente diferente. Por ejemplo, gente como Holanda, había en Finlandia gente maravillosa. Ok, cómo no. Pero dijo una vez Abraham Joshua Heschel, los alemanes fueron los culpables, pero todo el mundo fue responsable. Es verdad. Había muchos responsables. Y es muy difícil juzgar con nuestro prisma de 1998 lo que pasó hace 50, 60 años. Era otra Cuando visión. usted habla de 50 o 60 años, usted habla del tiempo. El tiempo es absolutamente de las cosas más maravillosas. Y hay muchos que comprenden justamente a Dios a través del tiempo. Y para mí es más fácil comprenderlo por una cosa que es minuto a minuto, que no hay que perder, y por eso uso el Omega Constellation, una constelación Omega, y como creo que hay una constelación sin duda de pensadores que siempre decimos que tenemos que repetir lo que han cambiado por lo menos este siglo, es decir, no podemos negar lo de Marx, y no podemos negar lo de Freud, y no podemos negar lo de Einstein, a quien, por cierto, le ofrecieron la presidencia de Israel. Sí, pero justamente cuando una etnia, un pueblo llega a ese grado de conocimiento, a ese pensamiento que puede cambiar a los otros, que es lo más importante, ¿cómo se explica usted? Porque yo lo veo aquí y me dicen que en Israel y en otros países, y cuando las pocas veces pues que voy a Nueva York y todo lo consigo, los jóvenes judíos fundamentalistas, es decir, cerrados, mucho más rabinos que usted, con todas estas cosas así, como yo sé. Se llama peot. Sí, yo sé. Yo vi el otro día una muchacha de 18 años con peluca. Sí. Debe estar casada para usar peluca. Sí. Digamos no, general, o sea, antes de eso no tiene que ponerse peluca. Es decir, yo no sé si están conscientes de lo auténtico, pero en lo formal son fundamentalistas. Y ese fundamentalismo, yo creo que es sumamente dañino justamente en una gente como los judíos. Mira, Sofía, yo creo que hay límites. Pero como nunca, Rabino, usted lo sabe porque usted los casa y los ve y los... Sí, cómo no. Admiro a algunos también, a otros no. O sea, depende, ¿no? Yo creo que hay límites en el lenguaje que muchas veces no podemos vencer. Porque el lenguaje de cierta manera debe de expresar ideas, conceptos, aunque no creo que termina con eso el lenguaje, porque el lenguaje también permite la creación de ideas. Es algo muy complejo. Es de las cosas importantes muy complejo. Del Talmud y de la Biblia, muy todo es el lenguaje, la palabra. Quiero decir, por ejemplo, hay religión judía, eso mencionaste en un principio. La palabra religión no pertenece al judaísmo. Hay una palabra en hebreo por religión que es artificial, moderna. La palabra es dat, pero en la tradición judía no había el concepto de religión. Lo que hay es manera de comportarse, o sea, es todo un conjunto. No hay tal cosa como el domingo, el sábado, me comunico con Dios y el resto de la semana estoy incomunicado. No, es algo muy global. Nuestra tradición te dice qué zapato ponerte primero. Te dice algo sobre todo, no es tan solo ideas. O sea, es una manera de comportarse, de ver al mundo. La palabra fundamentalista, por ejemplo,
con lo cual nosotros queremos señalar. Primero, en el caso mío es estigmatizar. un momentito, es una idea fija que no admite alternativas, él tiene toda la razón y no hay ninguna otra razón. Okay, el problema no es ese con el fundamentalista, el problema es que es muy intolerante. Yo puedo tener derecho a mi manera de pensar, yo creo que tengo toda la verdad, puedo estar equivocado. Si creo que tengo toda la verdad, seguramente que estoy equivocado, en mi opinión. Pero esa gente que piensa que no hay problema. El problema es cuando el fundamentalista suprime, oprime a otra persona que quiere que se manifiesta de otra manera. Pero de Mire, cierta manera ya alguien forman a los niñitos, por escribir versos lo sentencian a la muerte. Eso es antijudío, señor. Eso es horrible. Porque el Talmud, como mencionaste, al poeta. sí, todos sabemos aquí. En el Talmud, diversidad de opiniones, uno vive de eso, le entrenan a uno desde niño, si uno es fundamentalista judío, de que hay otra opinión. Pero usted es un rabino de, ¿cómo decía?, de lujo. Usted, uno por lo menos que, yo estoy segura que lo hace de influenciar, de hacer pensar, de entender para qué estamos en esta tierra, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos. A mí me hizo comprender mucho una cosa tan frívola como el desfile donde Rufra, el violinista en el tejado, cuando dice que es tradición, no sé, pero ahí estaba, ¿no? Sí. Y entonces esa cosa hace que uno se aleje, porque uno es imposible hablar con esa gente. Entonces usted que los ve, usted que los guía, usted que los casa, usted que les hace su circuncisión, ¿no les dice cuán peligroso es para el mundo el fundamentalismo? Mira, yo creo que el fundamentalismo judío peligroso es el que está acompañado de ignorancia. Pero generalmente sí, porque muchos de ellos jóvenes que caen rápidamente. Pero por otro lado, quiero preguntarte también a ti, ¿tú crees que eres demócrata? Me imagino que sí. ¿Tú estás en contra de la tiranía? Yo creo que sí. Mira ahí, tú eres fundamentalista en lo que se refiere a la democracia. Caramba, ¿por qué no admites tú la posibilidad de una tiranía? Porque hay ciertas cosas que... No, eso es sofisma. No es sofisma. No es sofismo. Porque lo que pasa es que con lo que no estamos de acuerdo, el otro es fundamentalista. Yo te voy a decir una cosa sobre Israel. Sobre Israel quiero decirte algo. El problema de Israel no es el entendimiento, es un problema de sobrevivencia, de seguridad, que Israel no quiere comprometer su chance de sobrevivir. Si después de 2000 años regresó a la tierra, quiere estar en esa tierra. Porque te voy a decir una cosa, desde 1948 a 1967, 20 años, los territorios ocupados estaban bajo Jordania. ¿Por qué no se declaró un Estado palestino en aquel entonces? ¿Por qué no hubo una intifada contra Jordania? Es que yo creo que los árabes palestinos deberían de levantarse en la mañana y decir, gracias a Dios que hay Israel. Porque Israel me enseñó qué bueno es tener un país propio. Porque antes no lo sabían. Yo creo que Israel es todo lo contrario, un factor muy positivo ahí. Pero se llama fundamentalista cuando le dicen a uno, mira, ofrece un brazo para tal, y no quiero ofrecerlo, ay, no quieres lo que yo quiero. Es que se usa demasiado la palabra fundamentalista. Yo creo que usted no tiene es razón, usted no es es un correcto. pico de plata y me está diciendo por donde usted quiere. No, hay otra cosa también. Mira, ¿quién asesinó a Rabin? ¿Fue un fundamentalista? No, en mi opinión fue un loco. Demente, que creía que la tradición judía lo estaba empujando a tomar una decisión. En el Talmud dice de que uno no puede tomar en sus manos la decisión. Si yo creo que tú has cometido un error, yo tengo que llevarte a una corte de justicia. Yo no puedo ajusticiarte. Eso no es así. Esto está sucediendo todos los días en las cárceles venezolanas. Bueno, y nadie le duele. Bueno, mira, ahí el problema es mucho más complejo. Hay que ver qué entorno hay en la cárcel. Mira, es un cuadro que lo hace llorar a uno. Lo hace llorar a uno. Pero, todas las cárceles son malas, pero en muchos Rabín, son peores. Óigame una cosa. Sí. Cuando en Holanda, no recuerdo, en uno de esos países del centro de Europa, creo que en Suecia se escapó una persona peligrosa. Sí. El ministro renunció inmediatamente. Aquí se matan entre sí, ven, ya ahora no es noticia.
Hoy solamente 20 en Tocuyito, 5 en tal parte. Eso no puede ser. Es terrible. Y es una mancha para todos nosotros. Bueno. Pero no es una solución puntual. Es que toda la organización, todo el entorno, ese sistema tiene que ser reevaluado. Lo malo es que yo puedo decir hay que hacer, pero no tengo el poder de hacer. Pero hay personas en el Estado venezolano que sí tienen el poder ejecutivo de hacer cambios. Y hay otra cosa, esos cambios no se hacen de un día al otro. Pero si uno no comienza, piensa, si uno no entonces comienza. nunca se va a tener, uno piensa Ahora, nunca lo va a hacer. Bueno, yo me acuerdo mucho que en uno de los programas a mí me disgustó que usted fuera a casa de Fidel, pero usted fue mucho primero que el Papa a hablar con Fidel y logró muchas cosas. Mira, es ese asunto, un asunto diferente. Yo hablo con cualquier persona y al hablar con la persona, al tratar de entender su posición, no quiere decir que yo me estoy identificando con ella de ninguna manera. Pero logró muchas cosas. Bueno, algunas cosas logré para ciertos individuos. Yo fui allá, ¿sabes por qué? Porque yo recibí un documento con 500 firmas de estudiantes de nuestro colegio pidiendo que haga algo para que los padres de 3 alumnos puedan salir de Cuba y venir, reunirse con sus familias aquí, porque las madres y los hijos se encontraban. Esa fue la motivación. Yo no tengo ninguna admiración por ningún tirano. Pero me impresionó mucho porque luego fue el Papa y realmente nadie más piadoso que Fidel, que uno lo veía. Decía, pero qué piadoso es, qué maravilla de histrionismo, ¿no? Mira, sabes que él sabe mucho sobre religión, él se educó en el colegio católico. Usted sabe, esos colegios forman y deforman. Bueno, no quiero decir que deforman, pero instruyen. Yo me imagino que yo creo que deforman a quien está preparado, dispuesto a ser deformado. Yo no creo que una religión deforma. Yo creo que eso depende del individuo, cómo uno lo acepta, cómo uno lo asimila. Yo no creo que el intento de la religión es deformar. No, yo no digo que el intento, pero intentar de llevar a una gente, como en los colegios de tendencia, budista, judía, cristiana, lo que sea, enseñan al niño religión. Y hay quienes aquí en Venezuela han decidido, los colegios venezolanos verdaderos, es decir, los del país, sí, los que no son de cierto grupo, son todos laicos. No era obligatorio nunca la religión. Pero, ¿sabes? Yo pienso una cosa. Cuando yo fui en Lima, Perú, a la secundaria, su tierra. Habían clases de religión. Su tierra es Venezuela ahora. Clases de religión. Yo estoy en contra de clases de religión. Pero, por otro lado, yo sí creo que debería de haber cierta enseñanza de moralidad, de ética en los colegios. Pero eso es todas las religiones. Pero que está basada de cierto modo en principios religiosos. No hay que identificarlos como tales. Mira, aunque seas atea, seas irreligiosa, no puedes escapar de la enseñanza de las grandes religiones a través de milenios. Estamos formados por ello, aunque lo reconozcamos o no. Dime, ¿se puede robar o no? ¿Por qué no? Si yo quiero algo que tú tienes, pregúntale eso al robar? Gobierno, yo no sé de eso. Yo no sé nada de eso. Yo lo que le puedo decir, por ejemplo, que nosotros sí enseñamos, los museos enseñan, las bibliotecas enseñan. Vamos a hablar de lo que yo conozco más, que en este caso es nuestro museo. En este momento tiene, justamente con Julia Cohen, un taller infantil, que ahora tenemos una cosa abierta para los ciegos. La semana pasada nos prometieron, pero esta semana, para sordos ciegos, que es verdaderamente un milagro haberlo encontrado. Tenemos autobuses que van a los sitios como más lejanos. Tenemos un museo en Coro, donde está el primer cementerio. Y todo eso es gratuito. Nosotros Sí, pero realmente esa es una cosa bien interesante, que esos son la gente de Holanda que escapaban y venían allá. Especialmente de Curazao a Coro. Y el primer cementerio, por cierto, que un amigo nuestro común, el director del Universal, un día conversando con él, me dice, bueno, tú sabes que yo tengo a mi abuela enterrada en un cementerio judío, pero ¿cómo es eso? Yo dije, porque yo soy Mata Osorio y mi abuela era Osorio, que no es un apellido judío, ¿no? Bueno, hay ciertos apellidos, en realidad, que tuvieron que cambiar. Hernández, muchos de ellos son apellidos judíos. Tú sabes que el arzobispo de Valencia, Enríquez, el monseñor Enríquez, no me digas.
Su abuela era judía de sí, es verdad, todos los Enrique. Claro, Lo que pasa es que muchos, después se han cambiado y no quieren el serlo. cardenal Lustiger nació de madre y de padre judía, y dicen que es hasta papable, de Francia. Sí. El arzobispo de París, Sí, que es sí. cardenal, Sí. él nació judío. Él fue a Israel a decir Kaddish, la oración fúnebre en la tumba de su madre. Yo lo recuerdo, Sí, yo lo vi en ¿cómo no? Mira, lo que pasa es que se acentúan y se destacan las diferencias. Pero cuando yo asisto a una misa, porque tengo cierta obligación, a veces creo que sé más que el cura que está haciendo la misa. Me da vergüenza, me imagino que no. Pero pienso en el fondo que los orígenes de lo que él está haciendo, yo los conozco mejor, porque vienen exactamente de la tradición judía. Claro, han sufrido cierta metamorfosis a través de las edades, no digo que no. La iglesia se ha separado del judaísmo y hay otra cosa también, ¿con quién se pelea uno? ¿Con alguien que no conoces? No, tú te peleas con tus hermanos, con tus primos, con tus familiares. Por eso es que tenemos problemas con los árabes, porque somos semitas. Teníamos problemas por muchos años con la Iglesia Católica porque somos de la misma rama del monoteísmo. Pero nunca nos peleamos con Confucio. No. Con el Dalai Lama nunca. Bueno, sobre el Dalai Lama yo tengo mi opinión porque lo entrevisté, así que no puedo decirle mucho. Pero yo quería preguntarle a usted algo que se lo dice todo el mundo. Sí. ¿Cómo se acepta? Es una pregunta que todo el mundo le hace. Sí. Por lo consiguiente, cada vez tiene que usted pensar más cómo responderla. Bueno. Es esa idea de pueblo elegido, de eso, porque eso nos obliga a pensar. Claro. Sí. Y entonces, a la vez, usted dice, siempre hemos estado sobreviviendo. ¿Sabes? Yo tomé un curso de economía mientras estaba en la universidad, que era obligatorio, tuve que tomarlo. Entonces, todo el mundo decía de que el profesor de economía daba los mismos exámenes todos los años. Eran preguntas cortas que uno tenía que responder. Entonces, en una oportunidad le preguntaron a él, ¿cómo puede usted dar el examen? Los alumnos lo saben. Sí, las preguntas son iguales, pero las respuestas son diferentes. Sí. Cambian cada año. Mira, mi concepto de que nosotros fuimos elegidos para transmitir cierto mensaje al mundo. No a través del sufrimiento, casi del masoquismo. No, mira, yo no digo de que masoquismo, que nosotros somos los culpables de nuestro sufrimiento. Siempre ha habido alguien quien se aseguró, que nos ayudó en ese sentido. Sí. No es así. Nosotros fuimos escogidos para llevar al mundo el mensaje del monoteísmo. Fíjate qué interesante. Nosotros no tenemos, por ejemplo, ninguna misión de convertir. Tú nunca vas a encontrar de que vayan judíos a la frontera a buscar aborígenes para traerles el mensaje de Dios. Porque nosotros pensamos que el momento que tú llevas ese mensaje, a la larga va a haber coerción. Nosotros todo lo contrario, estamos sentados aquí y si alguien quiere unirse a nosotros, le decimos, mira, ¿para qué quieres eso? Puedes traerte hasta problemas, pero si alguien es sincero, nosotros lo abrazamos porque no queremos convencer a nadie a la fuerza, pero todo el mundo puede reconocer cuál ha sido la trayectoria del pueblo judío. Yo estuve pensando, si tuviera la capacidad intelectual, escribiría algo sobre... Pero pobrecito, usted no la tiene. No, un mundo sin judíos. Supongamos que el pueblo judío se terminó en el siglo XIX. A lo mejor mucha gente estaría muy feliz. Bueno, ok, puede ser. Terminó a principios del siglo XIX y ya no hay judíos. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera judíos? Mira, todas las cosas que han contribuido. Hay un señor creo que se llama Lachman, no sé qué, Joshua Lachman, creo, el que acaba de descubrir cómo impedir que tumores en ratas crezcan. Sí, okay. Yo lo acabo de ver. Su padre era rabino. Mira, si este señor, por ejemplo, ya no estaría, no estarían los Freud. Mira, si fuera antes, Jesús no estaría aquí. Si no hubieran habido Jesús, no habría cristianos en el mundo. Si es así, ¿usted cree, por ejemplo, que en Venezuela, que abiertamente, por lo menos los estados o los jefes de estado dicen que no hay antisemitismo? Sí. Pero usted va a ciertos clubs, sí, a ciertas cosas, y no abiertamente, pero así, por debajo, no aceptan judíos. Bueno, mira, yo creo, como dijo Edgar Bronfman, el antisemitismo es un problema del antisemita.
Entonces él se priva a lo mejor de tener a un judío cercano. Pero fíjate, en Venezuela también hay judíos muy importantes, yo estoy frente a una de ellas. Mira, aquí hubieron personajes y hay hasta el día de hoy en la política, en la ciencia, en todos los lugares. Y somos un número relativamente reducido. Sin embargo, estamos contribuyendo. Estamos trabajando todos, porque somos venezolanos que trabajan. Bueno, pero hay venezolanos que no trabajan tantos. Nosotros nos... porque en mi casa creo que hubiera sido víctima, porque me hubieran matado si yo no trabajo, ¿no? Así es. Mis padres trabajaron, mis hermanos trabajaron. Bueno, así es. Y tenías que estudiar, claro que tenías que estudiar. Para el estudio, eso venía ante cualquier otra cosa. Primera necesidad. Bueno, nosotros estamos contribuyendo en ese sentido a Venezuela. No digo de que sin la comunidad judía Venezuela sería otra. Somos demasiado pocos. Pero yo creo que se siente. Por eso muchos creen que somos tantos. Porque hacemos ruido. Bueno, en una oportunidad escuché a Abba Eban decir la resonancia del pueblo judío. Hay resonancia, es una palabra elegante para decir de que hacemos mucho ruido, de que tenemos presencia. Bueno, gracias inclusive a usted que nos enseña o les enseña esa resonancia, porque hay que hacerse sentir. Bueno. Hay que hacer, no en el sentido de vanagloriarse, pero hay que hacer sentir que uno contribuye, que uno trabaja, que uno es absolutamente de aquí. Yo pienso que uno tiene que justificar el oxígeno que consume en este mundo. Exactamente. Me parece oír a mi madre. A quien usted conoció y a quien usted le dijo sus últimas palabras también. ¿Cómo no? Y me recuerdo de tu hermana muchísimo, Lía. Fundadora del Hospital de Niños. Una de las primeras mujeres que fue médico. La primera que fue médico. Mira, que hoy en día una mujer médico, bueno, desde luego que sí. En el curso de mi hijo había más mujeres. Más mujeres. Bueno, Rubino, muchísimas gracias. Y vamos a ver si nos hace explicar otras cosas inexplicables. Como tiene pico de plata. Entonces, no puedo explicar, pero bueno, puedo hablar de las cosas. Gracias.